La Junta de Extremadura y la consejera de Educación no aciertan ni cuando rectifican. Porque miren, ¿cómo es posible que los niños y niñas extremeños de 6 años, primero de primaria, cuando terminan la etapa infantil, primero de primaria, 6 años, vayan a dar más horas de religión que de ciencias naturales? ¿Cómo es posible? ¿Es bueno eso para la educación del alumno? Nosotros creemos que no. Y como les digo, les mandaremos una nota con datos de manera más pormenorizada, pero sí que queríamos hacer una primera valoración de lo que es un auténtico desastre, porque no aciertan ni cuando rectifican, y saben ustedes que han rectificado en una parte que le pedimos los socialistas y que le pidieron los sindicatos, y es que no redujeran las horas de educación física, que querían pasarla de 16 a 12, y finalmente la Junta de Extremadura, tras la presión del Partido Socialista que lo denunció y de los sindicatos que lo denunciaron, ha dado marcha atrás y finalmente la educación física la quedan en 16 horas y no en 12. Pero sigue estando mal. Y yo les hago la siguiente pregunta a los padres y madres de los niños y niñas de 6 años y a sus maestros, a sus educadores y a sus profesores. ¿Cómo van a dar los niños de 6 años en Extremadura más horas de religión que de ciencias naturales a la semana? Creemos que no es una buena propuesta de currículum.